Padre, queremos darte gracias por estos dos cantos. Gracias a ti por eh, hacernos entender que lo que tú permites tiene un propósito, tiene un final Adiós, muñeca. Chao. y pedimos tu ayuda para persistir cuando llegue la prueba, para que salgamos aprobados y salgamos mejores de las situaciones adversas que a veces tú permites. Y Padre, también guárdanos de arrodillarnos delante de los ídolos que muchas personas, delante de quienes muchas personas se arrodillan, y concédenos darte solo a ti el honor en todo, solo a ti la vida, la energía, nuestros pensamientos y lo mejor de nosotros. Dirígenos ahora, dirige a Íñigo, te pedimos, y dirígenos a nosotros al escucharle. Te rogamos que hables a nuestros corazones. Bendícenos, te rogamos, y bendice a nuestros familiares ausentes también. Por medio del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy quiero compartirles algo que viene de una conversación y viene de compartir ciertas situaciones. Y pensando en a qué somos llamados, muchas veces tendemos a apuntar más que a preocuparnos por los demás. En lo que hemos oído ahora sobre Daniel, hay algo que llama la atención, y es que Daniel fue condenado por no adorar a Nabucodonosor. Pero hay algo que él hacía, y eso es lo que realmente me llamó la atención acerca de Daniel. Algo que él hacía era interceder por el pueblo. Aunque también pues los sacerdotes y los levitas enseñaban la ley pues justamente para que el pueblo no pecara, para que entendiera que en la obediencia a la ley pues venía esa intimidad con el Señor, venía el vivir según los valores del reino. Vemos que en medio del pecado, algo que ellos hacían era interceder y orar por los unos por los otros. Ellos intercedían por el pueblo. Hablando con esta persona me decía que muchas veces lo que nosotros no hacemos en medio del pecado es justamente orar, sino que rápidamente, cuando vemos a otra persona hacer algo que no es correcto, rápidamente señalamos y empezamos a argumentar y quizá hasta utilicemos la Biblia para hacerlo. Entonces él me decía que el llamado, y el llamado lo vamos a ver ahora en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, un pasaje bien conocido. El verdadero llamado de los creyentes es, entre otros, ser sacerdotes de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De estos dos versículos, y luego lo voy a unir con el verso 11. En primer lugar, hablando acerca de qué es ser creyente o qué es un creyente, uno nos habla de linaje, ¿no? Nos habla de descendencia. Y eso nos habla de que no es porque nosotros pertenezcamos, o sea, porque realmente mi padre físico sea Dios, sino porque nosotros hemos sido adquiridos por el Señor. Nosotros somos hijos adoptados. En estos momentos pertenecemos al linaje escogido, al linaje real. Pero el punto es que la siguiente. Dice real sacerdocio. Un sacerdote es alguien que intercedía frente a Dios por el pueblo. Un sacerdote, si vamos a Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 7, vemos los diferentes sacrificios y vemos que en la primera parte está hablando acerca de qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes. Lo que tenían que hacer era porque ellos intercedían en todo momento frente a Dios por ese pueblo. Así que la segunda cualidad o característica de un creyente es que somos sacerdotes, somos intercesores. Esta persona me decía, no nos llama a ser profetas acusadores, sino justamente nos llama a ser sacerdotes intercesores. Luego habla de que somos una nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios, eso va junto. La pregunta que nos podemos hacer o que nos puede llevar a la mente es, bueno, entonces, ¿qué pasa con el consejo de Dios? ¿Qué pasa con la denuncia del pecado? ¿Qué pasa con señalar si alguien está en lo incorrecto? Realmente un sacerdote intercedía y a la vez también enseñaba o debía de enseñar cómo se debía de vivir. Pero salvo los profetas del Antiguo Testamento, que ellos hacían una denuncia directa, el Señor ha dicho, y que generalmente esas denuncias estaban basadas en el libro del Pentateuco, en todo lo que es la Torá. Principalmente la función de ellos era una función intercesora y una función donde ellos daban a conocer lo que la palabra de Dios decía. Cuando hablamos de interceder y cuando hablamos de dar a conocer quién es Dios y lo que Dios pide de nosotros, es decir, funcionar como sacerdotes, nos lleva a comprender que mi deber como creyente, y lo vamos a ver ahora mismo, mi deber como creyente no es tanto juzgar a los demás, sino llevarlos, acompañarlos a que el Señor transforme sus vidas. Realmente el deber como creyentes frente a los demás hermanos es animarlos a que ellos vivan de acuerdo a lo que es esa santidad de Dios. Es interceder por ellos
para que ellos puedan parecerse cada día más al Señor, puedan cada día ser más santos. Y eso es algo que me hacía reflexionar. Realmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos como creyentes muchas veces? Nos encargamos más de condenar a los demás, de decirle tú sí sirves, tú no sirves, tú estás lejos, tú estás cerca. La función del sacerdote no era juzgar, no era decirle lo cerca o lo lejos que está, sino la función del sacerdote era animar y exhortar al pueblo a acercarse a Dios. Así que Pedro, en esta primera carta, cuando está hablando a estos creyentes que están siendo perseguidos y que básicamente, pues me imagino que están sufriendo, les está recordando que su función es una función intercesora, es una función de acercar a la gente a Dios. ¿Y cuál es el propósito? Es decir, somos todo eso, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Con qué propósito? El propósito es, claro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Resulta muy interesante esta segunda parte del verso 9, el propósito, ¿no? Anunciar las virtudes, anunciar quién es Dios, anunciar qué es lo que Dios ha hecho, anunciar aquel que nos transformó, anunciar aquel que nos llamó y que nos permitió ver la luz. Dice, el que os llamó, o sea, no es porque tú quisieras, nosotros somos creyentes, somos cristianos, porque Dios nos llamó. Y entonces dice, bueno, pues si ustedes ahora son parte de ese pueblo, parte de ese linaje, parte de ese sacerdocio intercesor por los demás, nuestro deber es anunciar las virtudes. Y cuando hablamos, y sigo recordando que estamos hablando acerca de si nuestro deber es juzgar o nuestro deber es interceder. Aquí, si fuera juzgar, no estaría hablando o no estaría diciendo anunciar las virtudes, anunciar quién es Dios. Hubiera dicho, vuestro deber es juzgar según lo que dice la palabra, las escrituras, es juzgar a los demás. Eso es lo que hubiera dicho si nuestro deber es juzgar. Pero realmente cuando está hablando de que somos un real sacerdocio, somos gente que intercede por los demás, al interceder y exhortar a los demás, lo que nosotros hacemos es decir quién es Dios y decir que Dios es el único que puede transformar el pecado, es el único que puede cambiar el pecado de uno. Y eso con los no creyentes es la forma de evidenciar que Cristo es el único que puede transformar. Pero dentro de la iglesia, entre nosotros, dentro de la familia, cuando somos creyentes, también es la forma en que nosotros podemos evidenciar a otros creyentes que en nuestros pecados, en nuestras luchas, el único que puede transformarnos es Cristo. ¿Qué pasa normalmente si yo juzgo? Si yo juzgo, si yo acuso, lo que hago es decirle básicamente, en otras palabras, tú no sirves, tú no vales, tú eres alguien de segunda. ¿Por qué? Porque no eres capaz de ser tan bueno como yo. Porque si yo juzgo, yo me estoy convirtiendo en juez. Y entonces le estoy dando a entender que yo soy un mejor cristiano que él. Cuando yo utilizo la palabra de Dios para exhortar, para anunciar esas virtudes, para anunciar a Jesucristo, el discurso cambia, la forma de enfocar cambia. Ya no es para juzgar, sino para dar a entender que el único que puede
transformar y cambiar la vida es el Señor. A un no creyente, pero también a un creyente. Es la forma de decirle, yo también tengo luchas y el único que me puede ayudar a cambiar es Jesucristo. Yo soy igual que tú, no soy un juez. Yo solo te puedo decir que en la palabra de Dios dice esto. ¿Por qué? Porque Dios, que es el virtuoso, es el que realmente te puede transformar. Verso 11 termina diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este texto nos recuerda a Oseas. Oseas tuvo dos hijos. Uno era cuando le dice no pueblo y no misericordia, me está recordando a ese texto. Y entonces está diciendo, bueno, antes no erais pueblo, ahora sí sois pueblo. Antes no habíais alcanzado misericordia y ahora sí habéis alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir? Que debemos de predicar a aquel que que ha sido misericordioso con nosotros. Yo por naturaleza, nunca he sido misericordioso con otros. En mi naturaleza pecaminosa. Solo puedo ser misericordioso porque Cristo ha sido misericordioso conmigo. Y esa misma misericordia que Cristo ha tenido conmigo es la que me debe de llevar a tener misericordia con los demás. Antes no era pueblo, ahora sí soy pueblo y ese hermano que está luchando, que está batallando y que sí puede ser que haya pecado, es parte de ese mismo pueblo al que pertenezco yo. Así que nuestra función, nuestro deber, no tiene tanto que ver con juzgar y condenar, sino tiene que ver con interceder, exhortar y animar. Somos sacerdotes reales del Señor. Cuando nos ha hablado de ser sacerdotes, de ser intercesores, viene el verso 11, que generalmente se coloca en otra sección. Pero me ha gustado, al volverlo a leer, me ha gustado que también, o sea, es una carta, obviamente, entonces todo está relacionado. Pero si entendemos la función sacerdotal, entonces también entendemos el llamado a ser siervos de Dios, ¿no? Entonces, dice verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ser siervos de Dios, recordemos que tiene que ver con ese real sacerdocio. Somos llamados a interceder. Y en esa intercesión somos llamados a comprender que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nuestro lugar no es aquí, nuestro lugar es con el Señor y nuestro lugar va a ser en la eternidad con el Señor. Por eso comienza, ¿no? Sois real sacerdocio, pero dice, ustedes, como gente que no pertenece a este mundo, ustedes se deben de abstener de los deseos carnales, del pecado. Y lo voy a relacionar con esa intercesión que hemos visto en el verso 9. Miren lo que dice. Y quiero que con eso entendamos la profundidad de cómo el pecado está profundamente arraigado en nosotros. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando nos volvemos
jueces, lo que sucede es que estamos, como he dicho antes, estamos dando a entender que nosotros somos mejores que los demás, que nosotros no tenemos batallas. Y luego les voy a compartir una grabación de la clase de Mateo que tenía que ver con Mateo. Una de las cosas que enseña Mateo es que realmente el verdadero creyente se identifica por esa justicia interna, no por una apariencia. Cuando me vuelvo juez, yo siendo pecador, lo que tengo o lo que muestro es una apariencia más que un ser. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer que quizá en otras áreas yo no vaya a tener la lucha que otras personas tienen, pero quizá en otras que otros no tienen, yo sí tengo la lucha. Es decir, que de una manera o de otra, el pecado sigue batallando dentro de mí. Como digo, quizá no sea en áreas que yo observe en otros y diga, no, mira, ¿cómo puede ser mentiroso? Pues lo que debo de hacer es orar e interceder por él, porque él está batallando con el pecado de la mentira. Pero quizá mi problema es que yo no tengo una lucha con la mentira, pero sí tengo una lucha con el pecado del orgullo. Y eso es igualmente grave que el pecado de la mentira. O quizás sea un pecado un poco más oculto. Así que Pedro, cuando escribe esta carta, él reconoce que debemos ser sacerdotes de un pueblo que está luchando y batallando contra el pecado. Esos deseos carnales tienen que ver con el pecado, que batalla contra qué, contra el alma. Un creyente, recordemos, tiene las dos naturalezas, tiene la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa. A pesar de que pues hagamos el esfuerzo y estemos luchando porque el Espíritu Santo me controle más. En la medida que el Espíritu Santo me controla más, sigue sacando también más pecados. Y va evidenciando, va arrojando luz a los pecados, con lo cual siempre tenemos esa lucha. Yo quizá podía haber tenido una lucha hace 20 años contra la mentira, hoy día quizá no la tenga, pero quizá tengo una lucha contra el orgullo de creerme mejor que los demás. Quizá tenga una lucha de creerme que tengo mejor criterio para hacer ciertas cosas. Son pecados más sutiles, pero pecados que siguen existiendo en nosotros, ¿no? A pesar de que Pedro reconoce de que nosotros luchamos contra el pecado, él nos anima, como dice verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, quiere que luchemos contra ese pecado que existe en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio sea un testimonio excelente. Y para que si hay murmuraciones, hay chismes contra nosotros, esos chismes se evidencien en una vida piadosa, que eso lleve a glorificar a Dios. ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos animarnos en medio de nuestras luchas como iglesia? Pues volviendo otra vez al verso 9, somos reales sacerdotes. Nuestro deber es interceder, orar por los demás. Nuestro deber es orar por el pecado, para que el pecado salga, pero para que el pecado sea confrontado, para que el pecado sea transformado y esa área de nuestra vida sea cambiada. No somos llamados para
acusarnos unos a otros, sino somos llamados a interceder los unos por los otros, a exhortarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio, allá donde estemos, sea un testimonio cristiano excelente. Y a través de ese testimonio, nosotros podamos glorificar a Dios en todo momento. Así que, querida familia, nuestro deber es interceder por nuestras luchas, interceder por aquellas áreas donde entendemos que el pecado nos está dominando, nos está controlando. Interceder, ¿para qué? Para que eso se revele y para que el Señor pueda actuar y pueda cambiar y pueda transformarnos. Así que, más que nunca, necesitamos orar los unos por los otros. No solamente por la salud, que es algo bueno, no solamente por las necesidades económicas, de trabajo, etcétera, sino interceder los unos por los otros para que el Señor nos ilumine y nos transforme. Realmente para que en medio de nuestras luchas, por esas, como dice, esos deseos carnales, ese pecado, el Señor nos pueda transformar. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios que nos has hecho pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque tú nos has transformado. Y, Señor, te ruego que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades, podamos orar e interceder los unos por los otros. No acusarnos, sino que exhortarnos, animarnos. No dar a entender que soy mejor que otro, sino dar a entender de que quizá en otras áreas, pero tenemos las mismas luchas, las mismas dificultades. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que ora los unos por los otros, que intercede los unos por los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.